Hola, bienvenido a esta presentación de Inglés 2 sobre Simple Past, pretéritos, pasado simple. Past Simple, pasado simple. En esta oportunidad nos referimos a pasado simple cuando queremos hablar del pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Some uses of the past simple, algunos usos del pasado simple. Describing a completed action in the past, describiendo una acción finalizada en el pasado. I came to the university by bus. Yo vine a la universidad en bus. Helen watched Game of Thrones last night. Helen vio Games of Thrones anoche. Duration in past, duración en el pasado. John lived in New York for 3 years. John vivió en Nueva York por 3 años. We sat at the beach all day long. Nos sentamos en la playa durante todo el día. A sequence of completed actions, una secuencia de acciones finalizadas. Mary walked to the table and picked up her phone. Mary caminó a la mesa y tomó su teléfono. I finished work, walked home and had dinner. Yo terminé de trabajar, caminé a casa y cené. Some uses of the past simple, algunos usos del pasado simple, describing a completed action in the past, describiendo una acción finalizada en el pasado. I came to the university by bus. Helen watched Game of Thrones last night. Duration in the past, acción con duración en el pasado. John lived in New York for 3 years. We sat at the beach all day long. A sequence of completed actions, una secuencia de acciones finalizadas. Mary walked to the table and picked up her phone. I finished work, walked home, and had dinner. Past simple, affirmative sentence, oraciones afirmativas en el pasado. Como ven, la forma del pasado es solo una. Forming the regular past form of the verb, construyendo la forma del verbo en el pasado. Standard form in most cases and pronunciation. Esta es la manera estándar y también vamos a ver la pronunciación. El verbo más, ed. Work, worked. Play, played. Visit, visited. Como ven, worked, o los verbos terminados en los sonidos P, T, K, terminan en T. Work, worked. Si termina en vocal, el sonido es D. Played. Si termina en vocal y consonante, como visited o visit, la pronunciación final es visited. Construyendo la forma del verbo en el pasado. Forming the regular past form of the verb. Verbs ending in silent E. Verbos terminados en una E silenciosa. Notice
noticed. Solo se agrega la D. Live, lived. Move. Verbs ending in Y preceded by a consonant. Verbos terminados en Y precedidos por una consonante. Study. Se elimina la Y y se agrega IED. Studied. Copy. Copied. Cry. Cried. One syllable verb ending in a single vowel and single consonant. Verbos de una sílaba terminados en vocal y consonante, excepto W, X, Y. Stop. Se repite la consonante. Stopped. Y se agrega ed. Plan. Se repite la N. Y se agrega ed. Planned. Play, played. Ahí ven una excepción. Follow, followed. Otra excepción. Two-syllable verbs ending in a single vowel and single consonant. Verbos de dos sílabas terminados en vocal y consonante. Excepciones: W, X, Y. Verbos con acentuación en la segunda sílaba. Admit. Se agrega otra T. Admitted. Prefer. Se agrega otra R. Preferred. Second syllable, not stressed. Segunda sílaba, no acentuada. Offer, offered. Target, targeted. Forming negative sentences. Construyendo oraciones negativas. Present simple. John works. John does not work. Como vieron en el presente simple, se agrega el auxiliar do. En este caso, tercera persona sería does. John does not work. Subject, auxiliary, not y verb. El sujeto, el auxiliar, la palabra not y el verbo. Past simple. John worked. John did not work. Solo se agrega la palabra did, el auxiliar, que es el verbo to do en pasado, y la palabra not. Subject, auxiliary, not y verb. Sujeto, auxiliar, la palabra not y el verbo. Y aquí vemos la contracción del verbo to do más not. Past simple, negative sentences. Oraciones negativas en el pasado. I didn't move. Como ven, no importa cuál sea el pronombre, siempre es igual. Didn't move. En otras palabras, el auxiliar y el verbo principal se mantienen iguales. You didn't move. He didn't move. She didn't move. He didn't move. We didn't move. They didn't move. Past simple, negative sentences, oraciones negativas en el pasado. Examples. I didn't work yesterday because it was a holiday. Yo no trabajé ayer porque era feriado. Frank didn't celebrate his birthday this year. Frank no celebró
su cumpleaños este año. We didn't wait for you because you were very late. No esperamos por ti porque era demasiado tarde. You didn't explain that very well. No explicaste eso muy bien. Past simple questions. Preguntas en el pasado. Se antepone el did, después viene el pronombre o el sustantivo y después el verbo principal. Did I move? Did you move? Did he move? Did she move? Did it move? Did we move? Did they move? Past simple questions. Preguntas en el pasado. Examples. Did you work during the holidays? ¿Trabajaste durante el feriado? Y agregamos también las respuestas cortas. Yes, I did. No, I didn't. Did you celebrate Frank's birthday? ¿Celebraste el cumpleaños de Frank? Yes, we did. No, we didn't. Did we achieve the goal? ¿Logramos el objetivo? Yes, we did. No, we didn't. Did she explain the problem to you? ¿Te explicó ella el problema a ti? Yes, she did. No, she didn't. Past simple. Irregular verbs. Preguntas en el pasado. Notice these examples of simple past sentences. Ponga atención en estos ejemplos de oraciones en el pasado. I ate a nice sandwich for lunch. John went to the beach for his last vacations. Helen wrote an email to her grandmother. I bought a red jacket at the mall. These verbs do not follow the usual ed rule. Estos verbos no siguen la regla usual de agregar una ed al final. Eat cambia a ate, go cambia a went, ride cambia a rode y buy cambia a bought. Resumen. Vamos a dar algunos segundos para que puedan completar los ejercicios. Where did you go on vacation? I went to the beach. What did you do? I didn't do much during the day. But I dance in the evenings. Damos por finalizada esta presentación. Recuerda que existe una guía gramatical en la plataforma Pay, que también te puede brindar apoyo. Te deseamos mucho éxito.